me bajas un poquito el volumen, por favor. Pues volteaba a ver a los muchachos y les decía, iré a predicar yo hoy, porque la verdad es que desde que llegamos nos sentaron, ¿verdad, Alejandro? Gracias a Dios, gracias muchachos, fue un día muy especial, desde las 11 de la mañana que empezamos la clase de escuela dominical. Yo iba a pasar al frente y de repente vi a Francisco pasar al púlpito y yo dije, hijo, como está bien grandote, dije, mejor no digo nada, ¿verdad? Y ya pasó y dirigió muy bonito el culto de previo, y ahorita pues me mito y dije, pues a lo mejor traen predicador invitado y no me avisaron, pero bueno, gracias a Dios yo venía preparado y le doy gracias a Dios. Gracias por la vida de nuestros jóvenes, gracias por la vida de nuestra iglesia. La verdad es que ha sido un culto muy emotivo. En lo personal se me salieron las lágrimas varias veces. El día de hoy Dios me da la oportunidad de cumplir 18 años de ser papá, porque hoy hace 18 años nació mi hija mayor, Diana, y le doy gracias al Señor porque me ha dado ese honor, esa bendición, esa responsabilidad de ser padre, ¿verdad? Padre biológicos hay muchísimos, pero en realidad el padre que describe la Biblia es el padre que Él quiere, un padre como el del Salmo número 1, ¿verdad? Un hombre que es sembrado junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el tipo de padres que quiere nuestro Dios en esta iglesia y en toda su iglesia, en todas partes del mundo. Cierre sus ojos, por favor, vamos a iniciar esta predicación. Señor, gracias, Padre, por este día tan hermoso. Gracias, Señor, por darnos el honor de ser padres. Pero gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, ese Padre grande y poderoso sobre todas las cosas, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú seas quien ministres en esta mañana a tu pueblo, que tú seas quien nos hables, que tú, Señor, siembres en nuestros corazones la semilla que tú tienes para que dé mucho fruto. Quita toda palabra de mi boca, Señor, quita todas aquellas cosas que tú no quieres que yo diga y pon solamente tus palabras. Yo reconozco que yo no sé, Padre, que yo no puedo en mis fuerzas, pero en tus fuerzas, Señor, yo sé que todos somos más que vencedores. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. El día de hoy yo quiero hablarles de la fe de los cristianos. Yo quiero que seamos llamados a ser cristianos de fe. Aun y cuando el primer paso para llegar a ser cristianos inicia con la fe en Jesucristo, podemos ver cómo en muchas ocasiones nuestra fe se estanca. Llegamos al evangelio y como que de repente nuestra fe se queda por ahí atorada, estancada. Pero no solamente eso, sino que muchas veces va hacia atrás. En vez de que la vida del cristiano en su fe vaya creciendo, pareciera que algunos de nosotros vamos hacia atrás. Es por esto que el día de hoy hay iglesias llenas donde los miembros han hecho a la religión su Dios y no a Jesucristo. El día de hoy yo quiero hablarte de ese Dios en el que hemos creído, de ese Dios en el que hemos depositado nuestra fe. A veces caemos en un rito religioso, a veces creemos que somos cristianos porque vamos cada semana o cada día incluso a una iglesia, pero eso no tiene nada que ver con conocer a Dios. Y el punto de partida para que nosotros podamos ser cristianos sólidos es nuestra fe, es nuestra fe. ¿Cuál sería el resultado si pudiéramos hacer el día de hoy un diagnóstico de cómo está nuestra fe? Si pudiéramos sacar un medidor de fe y nos pudiéramos hacer un examen cada uno de nosotros, ¿cómo andaríamos en nuestra fe? Yo creo que muchos de nosotros no andaríamos tan bien. Pero para hablar de fe, yo quisiera primero entender lo que la Biblia define como fe. Hebreos 11:1 nos da la mejor definición de lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1, ahí está, por ahí si me quiere acompañar, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Aun y cuando yo no puedo ver las cosas, yo tengo fe en que van a suceder. En esta definición yo encuentro dos palabras claves. La primera que me llama la atención es confianza y la segunda es certeza. Yo tengo la confianza
de que van a suceder aquellas cosas, ¿sí? Y tengo la certeza, la seguridad de que Dios está en control y Él me va a contestar. Nosotros podemos confiar en alguien y tener la certeza de que Él nos va a responder, ¿sí? Pero para eso tenemos que conocer a la persona. Yo le quiero decir que yo he escuchado una afirmación muchas veces que dicen las personas: lo más importante es tener fe. ¿Se ha escuchado eso? Yo le voy a decir algo: lo más importante no es tener fe. Lo más importante es en quién tiene puesto usted su fe. Lo importante no es la fe, lo importante es el objeto de nuestra fe. Y cuando nosotros tenemos la fe en Jesucristo, la fe en Dios, nunca vamos a ser decepcionados. Nosotros en realidad podemos tener la certeza, podemos tener la confianza de que Dios nos va a responder. Pero le digo cuál es el problema más grande: que los cristianos no hemos aprendido a conocer a Dios. Nos hemos conformado con tener una imagen de Dios. ¿Cuál imagen? Aquella que nos han platicado o aquella que nos han dicho. Pero en realidad ni tenemos fe en Dios y mucho menos amamos a Dios. Por eso no somos fieles, ¿sí?, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos. Yo le quiero dar un ejemplo, por ejemplo, de fe en algo. Tuve la oportunidad de escribir este mensaje la semana pasada que estuve de viaje, y cuando venía escribiendo en el avión el mensaje, me pareció muy interesante este ejemplo. Cuando yo fui y compré un boleto de avión, yo salí y compré un boleto de avión de la ciudad de Mexicali para llegar a la ciudad de Monterrey. Yo tenía la certeza y la confianza de que cuando yo me subí a ese avión, ¿dónde cree que iba a aparecer? En Monterrey. ¿Por qué? Porque yo compré un boleto de avión que decía Monterrey. ¿Y qué cosas hay en medio? Yo confiaba en que los pilotos de ese avión pues me iban a llevar hasta Monterrey. ¿Por qué? Pues porque son pilotos. A veces cuando te asomas ahí ves que parecen niños los cuates. Yo les recomiendo que mejor ni se asomen a la cabina, porque a veces nos sorprendemos que van unos chavos, o será que uno ya está muy viejo, ¿verdad? A lo mejor ese es el problema. Pero los pilotos generalmente, sobre todo los aviones chicos, son muy jóvenes. Y dices, ay, bueno, pues ojalá que sepa manejar este chavo. Pero yo tengo la confianza en que esos pilotos nos van a llevar a Monterrey. Tengo la confianza en que el avión trae un GPS, ¿sí?, un radar que nos va a llevar a aterrizar en Monterrey. Tengo confianza en un avión, ¿sí?, que a veces cuando me subo a los de Aeroméxico, esos de DC-9, me fijo ahí en la puerta, ahí viene la plaquita de qué año de fabricación, 1969, y digo, ay Dios mío, Señor, mejor no vea las plaquitas de los aviones, ¿sí? Pero después de todo esto, yo digo, bueno, son pilotos, es un avión, ¿sí?, trae un GPS. Bueno, pues yo compro un boleto y me subo y duermo tranquilamente. Y yo entiendo que voy a aparecer en Monterrey. ¿Por qué? Porque yo estoy depositando la fe, fíjese, en algo tan simple, tan sencillo y de este mundo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a Dios? ¿Por qué no podemos tener esa misma seguridad sabiendo que Dios es el Dios sobre todas las cosas? Le pedimos y decimos, bueno, Señor, a lo mejor tú me das, a lo mejor tú puedes, a lo mejor me dices, sin entender, sin razonar el Dios tan grande que tenemos. Dice la Biblia que es Padre nuestro. Así inicia la oración. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, ok, yo les voy a enseñar a orar. Y les dijo, oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Tenemos que entender, y Jesús les dio ahí el principal punto: tienen que entender que el Dios que está en el cielo, el Dios que gobierna sobre todas las cosas, es tu Padre. Cuando tú te acercas a tu papá, o has tenido la oportunidad, los que todavía tienen a su papá, qué bendición, aprovechenlo. Yo estoy a punto de cumplir 4 meses que mi papá está con el Señor y lo extraño mucho. Pero cuando tú tienes a tu papá y te acercas a él con una sonrisa y con ganas de abrazarlo, ¿cuántos de ustedes esperan una reacción de su papá y que les tire una patada? Yo creo que no.
A lo mejor les puede decir como yo le digo a algunas de mis hijas cuando se acercan: papito, te quiero mucho. ¿Qué quieres, mijita? ¿Sí? ¿Qué quieres, mijita? ¿Por qué? Porque a veces no es muy común. Pero cuando tú te acercas a tu padre y le dices: papá, te amo, ¿qué esperas de tu padre? Un apapacho igual, como el osito ese, un abrazo de nuestro Padre. Bueno, yo te quiero decir, dice la Biblia que nosotros, que somos humanos, imperfectos, hacemos buenas obras y amamos a nuestros hijos. ¿Cómo no las va a hacer nuestro Dios, que es un Dios tan grande, que te ama? El problema más grande que tenemos de una fe débil es porque no hemos aprendido a conocer el Dios al que le hemos entregado nuestra vida. Y le quiero decir algo, eso no tiene nada que ver con la salvación. Podemos todos los que estamos aquí ser salvos, haber recibido a Cristo por fe, invitado a entrar en nuestro corazón, pero lo podemos tener viviendo dentro de nosotros y no lo conocemos. No conocemos el Dios tan grande que tenemos y aprendemos a ahogarnos en un vaso de agua, porque dice la Biblia que para Dios no hay imposibles. Pero pareciera que nosotros estamos confiando en otro Dios. Y podemos confiar en un avión que me va a llevar a un lugar. ¿Cómo no puedo confiar en un Dios que mañana me va a dar de comer si yo necesito esa comida? Que va a sacar a mis hijos adelante, que va a proveer de todas las necesidades, porque Dios nos ama. Y eso es lo que yo vengo a hablarte el día de hoy, en este Día del Padre. El Padre tan grande que tenemos en el cielo, que tiene un amor inagotable por ti y por mí. Esto nos lleva a la conclusión que para que nuestra fe en nuestro Dios crezca, tenemos que conocerlo y experimentar situaciones difíciles en la vida donde Él nos va a llevar en sus brazos. Mire, y le pongo el mismo ejemplo del avión. Cuando usted va en el avión, le cierra la ventanilla, y ya cuando va en el avión, hombre, va uno bien dormido. Pero de repente como que empieza el avión, tum, 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 ya como que dice: híjole, espérame. Y le abres a las ventanitas y ves puras nubes, no ves nada, y ahí como que empiezan los nervios. ¿Por qué? Porque ya está en acción. Y aun y cuando sabes que hay todos los instrumentos para que eso salga adelante, como que empiezas a tener miedo. A veces, sobre todo cuando vas en neblina y estás a punto de aterrizar, es un momento donde te pones nervioso. La primera vez que a mí me tocó volar en una situación así fue hace, no sé, como 25 años. Iba aterrizando en Filadelfia, y era por ahí de diciembre, donde ahí la temperatura son 15, 20 grados bajo cero, y lluvia y neblina. Y pues yo nomás veo que el avión empieza a tambalearse y bajar, y bajar, y bajar. Y iba aterrizando y yo decía: que aterrice. Y le abres a la ventana queriendo ver piso, ¿verdad? Y no ves más que nubes y agua, y híjole, y te pones nervioso y te empiezas y tu fe se empieza a mover. Y pues yo veía que bajaba el avión, y bajaba, y bajaba, y bajaba. Yo dije: pues Señor, no me queda otra más que encomendarme a ti y confiar en los instrumentos de este avión. Y de repente yo creo que vi 10 metros de luz así, ya se vieron las luces, y ¡rum!, y aterrizó el avión. Señor, pude aterrizar. ¿Qué hizo esa situación o esa experiencia en mi vida? Que ahora, cuando los aviones van de esa misma manera, ahora que vuelas seguido, pues digas: pues es algo que vamos a salir adelante. De la misma manera en nuestra vida, a veces vamos cuando todas las cosas van bien y como que todos estamos muy contentos, pero de repente cuando tu avión se empieza a mover, dices: ¿qué está pasando? Y te empiezas a poner nervioso, te empiezas a preocupar, pero no recuerdas el Dios tan grande que está en control de tu vida, el cual tiene un propósito en cada situación de tu vida. En cada cosa que estás viviendo, Dios tiene un propósito. Y esas situaciones, cuando empiezas a pasarlas y experimentarlas, después cuando vienen, tú sabes que Dios te va a sacar adelante. Vamos a aprender en la palabra de Dios algunos atributos naturales, lo que es nuestro Dios. La Biblia nos enseña cuáles son las características.
o atributos de nuestro Dios, naturales. Y el primero y el más grande de todos, la Biblia nos enseña que Dios es amor. Dios es amor. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No nos está diciendo la Biblia que Dios tiene amor. La Biblia dice que Él es la fuente del amor. Primera de Juan 4:8 nos dice: pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando Dios viene a tu vida, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, la transformación que empieza en el hombre es precisamente cuando este atributo de Dios empieza a salir en ti. Empiezas a generar amor, porque cuando Dios viene a tu vida, tú tienes el amor de Dios dentro de ti. Entonces, nosotros entendemos que Dios nos ama, y el amor de Dios por sus hijos es infinito. El amor de Dios por ti no tiene ni principio ni final. Él te ama desde que te puso, desde antes de ponerte en el vientre de tu madre, y te va a amar por la eternidad. Y la promesa de Dios para aquellos que hemos creído en Cristo es que Él va a guardar nuestro depósito por la eternidad, nuestra alma. Y quiero decirte una característica en el amor de Dios. El amor de Dios es el amor ágape. Ágape. ¿Qué es el amor ágape? Fíjese la definición de este amor, que es el amor de nuestro Dios: actitud o el sentimiento de profundo afecto hacia otra persona, con énfasis en acciones de amor y no solo en los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Dios para con sus hijos, para ti y para mí, es un amor en acción. Es un amor que va a traer bendición para tu vida en el momento que tú la necesites. Dios no es un Dios de amor espectador, donde dice: hijo, te amo desde allá, desde el cielo, y tú acá que te andas ahogando. Y Señor, pues demuéstrame tu amor. El Señor está ahí para levantarte. Y si usted quiere aprender de ese amor de Dios, vaya al Nuevo Testamento, a los Evangelios, para que se dé cuenta cómo Jesucristo demostraba el amor por todos aquellos que lo rodeaban, alimentando a la gente cuando tenía hambre, resucitando a los que habían muerto, estando con aquellos que estaban en sufrimiento. De hecho, la Biblia, el versículo más corto de la Biblia, ¿cómo dice? ¿Jesús qué? Jesús lloró. Nuestro Dios, ¿sí?, lloró cuando Él vio la angustia y el dolor en gente que Él amaba. Dios te ama, y el amor de Dios es un amor ágape, un amor en acción, un amor que está disponible para ti en cada momento de tu vida, en esas situaciones de sufrimiento o de necesidad. Yo te pregunto el día de hoy: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es ese problema? ¿Qué es esa situación que no te deja dormir? ¿Qué es esa situación que quita la paz de tu corazón? Yo te digo, el amor de Dios el día de hoy y cada día está disponible para ti. El amor de Dios por sus hijos siempre está disponible. ¿Y qué mejor ejemplo de un amor en acción que el dar a su Hijo Jesucristo a que muriera por ti en la cruz del Calvario? Ese es el mejor ejemplo de amor de Dios por ti. Y ese es un atributo natural de nuestro Dios. Dios es amor. Segundo, Dios es un Dios que siempre nos da lo mejor. Te podría decir: ¿mandé? No pareciera que la situación que estoy viviendo es lo mejor para mí. Yo te digo algo: Dios siempre le da a sus hijos lo mejor. Dígame usted, ¿quién de ustedes, dice la Biblia, si usted le pidiera a su padre, por muy malvado que sea, de comer, le daría una piedra para que la muerda y se rompa un diente? ¿Verdad que no? Bueno, dice la Biblia que aún nosotros, ¿sí?, siendo hombres con todos nuestros defectos, le demostramos el amor a nuestros hijos, dándoles de comer cuando ellos lo necesitan. A veces no se lo merecieran, pero lo hacemos. Entonces yo te pregunto a ti: ¿por qué crees que lo que Dios te da no es lo mejor?
A ver, papás, mamás, ¿cuántos de ustedes, si tuvieran un solo bocado, se lo comerían ustedes en vez de dárselo a sus hijos? Aunque tengan hambre, aunque tengan mucha hambre. ¿Por qué? ¿Por qué se lo darían primero a su hijo? Porque amamos a nuestros hijos. Imagínense el amor perfecto de Dios. Dios es un Dios que siempre nos da lo mejor. Grábese bien eso en su mente, por favor. Y qué mejor ejemplo, como les decía ahorita, que Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, un versículo muy conocido para muchos de nosotros, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio a su único Hijo por amor a ti. Cuando Dios da lo mejor. Cristo, el Hijo de Dios, se fue. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero les voy a mandar un consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo de Dios, para que usted vea que Dios nos da lo mejor. Se va Jesús, cumplió su objetivo, y llega el Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5, dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos, ¿qué? Dice, nos ama Dios. Con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ese amor en acción. ¿Qué dice la Biblia? Dios nos ama con ternura, como a hijos amados. Y cuando se fue Jesús, dijo: yo les voy a mandar mi presencia para que more en ustedes, el Espíritu Santo, que sea quien consuela, quien sea quien redarguye, para que no te equivoques, para que voltees tu camino, para que voltees a Dios y no te alejes de Él. Dios siempre da lo mejor. Y qué mejor ejemplo, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo que vive en tu corazón. Tercero, un atributo natural de nuestro Dios, y que a muchos de nosotros nos falta: Dios es fiel. Dios es fiel. Aún en lo que estés viviendo, aún en la situación más difícil de tu vida, te quiero decir que Dios es fiel. Nada más que el reloj de Dios no es el mismo que el tuyo. Dios llega justo a tiempo, ni antes ni después, ni cuando tú quieres que llegue, pero Dios es fiel. Dice Romanos 8:39: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fidelidad del amor de Dios por ti, por mí, es grande. Dios es fiel. El Salmo 89:9 nos dice, 89:8 nos dice: oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel. Tenemos un Dios que es amor. Tenemos un Dios que siempre te da lo mejor. Y tenemos un Dios que es completamente fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a sus hijos. Fiel a aquellos que le han entregado su vida. Fiel a aquellos que han confiado en Él. Fiel a aquellos que han depositado su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y si tú has creído en Jesucristo, si tú lo has invitado en tu vida y Él gobierna tu vida, tú tienes que confiar, tener la seguridad, así como cuando te subes a un camión o a un avión, de que vas a llegar a un lugar. Tú tienes que tener la plena seguridad que quien lleva y guía tu vida es completamente fiel. Pero te digo algo: fiel aún y cuando nosotros seamos infieles, dice la Biblia. Porque Dios no nos da lo que recibe, sino imagínate cómo nos iría. Si Dios nos diera lo que nosotros le damos, ¿cuántos de nosotros le damos lo mejor de nuestra vida a Dios? ¿Cuántos de nosotros le damos las obras de nuestra vida a Dios? Es triste que a veces hablamos y decimos que le damos lo mejor a Dios, pero nuestras acciones dicen completamente diferente.
Dios es fiel a sus hijos, Dios es fiel a su pacto y Dios es fiel a su palabra. Te voy a dar un buen consejo. Cuando vayas a los pies de Cristo, cuando vayas a buscar la presencia de Dios y tengas una necesidad, yo te invito a que indagues, busques lo que dice la palabra y le digas: Señor, en este pasaje de la Biblia, ¿sí?, en este libro de Santiago capítulo 4 versículo 5, tú dices que yo, tu hijo, voy a recibir esto si yo hago esto, y yo me comprometo contigo, Señor, el día de hoy a hacer lo que dice aquí, y yo sé que tú eres fiel a tu palabra. El Señor no puede ir en contra de lo que Él ha escrito en su palabra. El problema es que muchos de nosotros realmente somos ignorantes en lo que dice la Biblia. Nos confiamos a lo que me enseña Gerardo el domingo, a lo que me enseña el jueves en la célula, y no abrimos la Biblia ni por equivocación, cuando Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él escribió en su palabra. Yo te digo, indágalo. Por eso dice la Biblia: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso es importante conocer, saber en lo que estamos confiando, buscarlo por nosotros mismos. Por eso nosotros siempre, usted viene a la vid y usted lo que va a encontrar proyectado en la pared no es lo que yo crea o lo que el predicador que le toca esa semana cree, sino lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca y la palabra de Dios es verdad. Número 4, ¿qué otra característica tiene nuestro Dios? Dios saca provecho de todas las situaciones que suceden en nuestras vidas. Cualquier situación que vivas, Dios va a sacar provecho de ella, aun y cuando haya sido por una equivocación tuya. A veces nos equivocamos y la regamos, pero aún en esas situaciones Dios saca provecho de las cosas. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí hay un punto bien importante que le pido que ponga atención en este versículo. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. ¿De quiénes? De los que lo aman. Nosotros a veces queremos aplicar ese versículo para todo el mundo, y hay situaciones donde dicen: no, es que la Biblia dice que todo nos ayuda bien. Y dices: pues ¿esto qué tiene de bien? La primera pregunta sería: ¿eres un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque ese versículo aplica para aquellos que aman a Dios, que en cualquier situación de tu vida, ¿sí?, sea para tu bien. Quinto, y este es hermoso: Dios es nuestro amigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenos amigos? Levante su mano. ¿Sí? Algunos batallamos para ser amigos, pero creo que todos tenemos un amigo que apreciamos, 2, 3 amigos. Pues yo te quiero decir que Dios considera a sus hijos sus amigos. Dice Juan capítulo 15 versículos 13 y 14. Dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, ¿sí qué? Si hacen lo que yo les mando. Nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios cuando estamos dispuestos a obedecerle. Ese es el premio de la obediencia. A veces nosotros queremos fabricar un evangelio a nuestra medida, y entre más ligerito, más livianito, mejor, para estar cómodo, para estar en mi área de confort. Y cuando vienen las situaciones donde Dios me está haciendo cambiar mi manera de actuar, mi manera de desempeñarme, mi manera de vivir, ahí ya no nos gusta tanto. Pero yo te digo algo: la obediencia a Dios trae bendición, y Dios te considera su amigo, y la buena noticia es que es un amigo que nunca te va a quedar mal. Dios es el mejor amigo
y dice, mi mayor ejemplo es que di mi vida por ustedes. Yo te pregunto, ¿qué estás dispuesta tú a dar por Cristo? ¿Qué le estás dando al Señor? Si Él es en realidad tu mejor amigo. Sexto, es una característica que la verdad nos ayuda a mí más que a todos. Dios es paciente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de la paciencia de Dios? Nos equivocamos tanto, somos bien cabezones y a veces la regamos una vez y Señor, ya no, Padre, ya no lo voy a volver a hacer, ya no me voy a volver a alejar de ti, perdóname, Padre. Y ahí estamos otra vez, Pues la Biblia dice que Dios, ese Dios en el que confiamos, ese Dios al que amamos, es un Dios paciente. Dice Salmos 145 versículo 8, dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El amor de Dios lo hace tener paciencia por ti. Aún y cuando todas tus fallas, aún y cuando todas tus equivocaciones, Dios, su amor tan grande lo hace ser paciente contigo. Miren, nuestros hijos nos fallan. Nosotros como hijos les fallamos a nuestros padres. No una vez, muchísimas veces. Dígame usted, ¿cuándo va a rechazar a su hijo cuando viene humillado a pedirle perdón? Nunca. Pues si usted se humilla delante de Dios y le pide perdón, tantas veces se acerque a Dios, Dios lo va a perdonar. Cuando usted falla, cuando yo falla, porque dice la Biblia que Él conoce nuestra condición, porque Él se hizo hombre y vino a este mundo, moró entre nosotros, vivió entre nosotros, sintió lo que sentíamos nosotros, nada más que con una gran diferencia: Dios fue perfecto y Él nunca pecó. Pero Él conoce nuestra condición de debilidad. ¿Por qué? Porque Él está lleno de amor. Dice otra traducción, dice: Él es lento para la ira y grande en misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya estoy terminando. Dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, para aquellos que pensamos que ya se le olvidó mi petición a Dios. Dice: al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes. Otra vez esa característica de Dios, el amor de Dios lo hace ser paciente. Dice: no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Otra versión dice: quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre está buscándote, hablándote de una manera, de otra. Te alejas y hay alguien que te invita: ándale, vente. Llegas a un lugar, escuchas, ves la tele, le prendes y ves a alguien. A ti Dios te está buscando y como que te quieres esconder, pero Dios, en su infinito amor y su grande paciencia por ti, ¿sí?, nos da un ejemplo como Él, teniendo el rebaño de 100 ovejas y habiendo perdido una, dice: deja las 99 y va y busca a esta oveja. Nos da el ejemplo del hijo pródigo, como ese hijo llegó, le exigió todo a su padre, le dijo: dame todo lo que me pertenece, mi herencia. Se va, lo malgasta todo y llega agachado diciendo: Padre, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra Dios. Y el padre lo recibe con un abrazo. Ese es el mejor y más claro ejemplo del Dios en el que hemos confiado. Es un Dios en el que es tan fácil tener fe. Es un Dios al que es tan fácil amar. Es un Dios grande y poderoso que tiene amor inagotable para ti y para mí. La conclusión, si me ayudas, Víctor, por favor, aquí en el tema. Dice: ¿cómo nos podemos dar cuenta del amor de nuestro Dios? Viendo en realidad o analizando los atributos, estudiando los atributos de nuestro Dios, experimentando situaciones en nuestra vida, vamos a ir conociendo poco a poco a nuestro Dios. Vamos a entender que nuestro Dios es un Dios fiel,
es un Dios que podemos confiar en Él. Yo te pregunto, en este día, ¿qué situación te está quitando el sueño? ¿Qué problema tan grande tienes? Que después de haber escuchado los atributos naturales del Dios en el que confiamos, no podemos venir y abrir a nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy, me venzo, Padre, yo ya no puedo. Yo confío en tu amor, en tu misericordia, en tu amistad, en tu fidelidad, en tu paciencia por mí, Padre, y en que la situación que estoy viviendo en este momento de mi vida, yo sé que es para bien. Dios te ama. Si hubiera una cosa con la que yo quiero que salgas de esa puerta el día de hoy, un mensaje en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en lo más hondo de tu espíritu: entiende, eres amado de Dios, eres amada de Dios. El Dios del universo, el Dios de toda la creación, te ama. Fíjense, el primer ejemplo que nos da el libro de Hebreos en referencia a la fe, después de definir y decir: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El primer ejemplo que nos da el libro de Hebreos es referente a Caín y Abel. ¿Recordamos la historia del Génesis? De Caín y Abel, ¿sí? Los primeros dos hijos de Adán y Eva, primero Caín y después Abel. Caín, un hombre que desde que era joven se dedicó a trabajar la tierra, era un agricultor, Caín. Y Abel, un hombre que se dedicó a criar animales, era un ganadero. Los primeros dos oficios que Dios nos enseña ahí en su palabra: la ganadería y la agricultura. Un hijo escogió un camino y el otro escogió el otro. Y fíjese cómo nos habla el versículo de Hebreos 11:4. Dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró, fíjese, que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Para aquellos que no están relacionados o que no han escuchado esta historia, ellos fueron instruidos por Adán y Eva y les enseñaron que había un Dios que los había expulsado del huerto del Edén por haberse portado mal, por haber desobedecido. Y una de las cosas que Dios nos enseñó es entregar las ofrendas a Dios, lo mejor de sus vidas. Y dice la Biblia en el libro de Génesis que Caín, dice, recogió ahí del fruto de la tierra y llevó su ofrenda a Dios. Pero dice la Biblia, pero Abel, dice, fue y escogió de sus animalitos, de las primicias, de los primeros que nacieron. Y no solamente eso, de los más gordos, de los más grandotes, y de esos le llevó al Señor. Un hombre, dos hombres que cumplieron, los dos llevaron ofrendas, pero uno que dio de lo mejor de su vida, de lo mejor del fruto de su trabajo, y otro que dio pues de las obras. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué le está dando usted a Dios? ¿Lo mejor de su vida o de las obras? ¿Qué le está dando usted a Dios en su tiempo? ¿De su tiempo que le sobra o de lo mejor de su tiempo? ¿Qué le está dando Dios en sus ofrendas? ¿De las monedas que le sobran o de lo mejor de lo que Dios le da? ¿Qué le está dando Dios a usted? Ahí hay un ejemplo de un hombre que le dio lo mejor y otro hombre que le dio de lo que tenía. Dice la Biblia que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, que dio lo mejor de su vida. Y dice la Biblia que Caín se enojó. ¿Y sabe qué hizo? Fue y mató a su hermano por envidia. Un hombre de fe le da lo mejor a Dios, y el que su fe es débil, cuando nuestra fe es débil, somos mezquinos hacia nuestro Dios. ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? Va
directamente proporcional al tamaño de tu fe. Porque ¿cómo le vas a dar a Dios lo mejor si ni siquiera confías en Él? Pero cuando tú confías en Dios ciegamente, lo que Dios te pida, tú estás dispuesto a dárselo, porque Él es el Dios de todas las cosas. Yo te pregunto en esta hora, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Como la de Caín o como la de Abel? Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. Podrás hacer lo que sea, venir, cantar, no faltar a ni un culto. Si tú no tienes fe en Dios, no agrada su corazón. Eso dice la Biblia. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Primer paso. Si tú no puedes creer que hay un Dios todopoderoso que gobierna sobre el cielo, la tierra, el universo, pues no puedes creer en Él. Por eso dice, el que desea acercarse a Dios, dice, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Pero hay una palabra clave ahí: con sinceridad. Mire, hay muchos lugares donde se predica la prosperidad, se predica pare de sufrir, se predica venga aquí, Dios le va a dar todo para que usted sea feliz. Ese no es el evangelio que Dios predica. Claro, Dios nos da muchas cosas, como dijimos, es un Padre bueno, pero ese no es el principio del evangelio. No es el propósito, no es el por qué debemos de buscar a Dios. Porque si ese fuera el evangelio correcto, pues yo creo que se levantaría de la tumba Pablo, Pedro, Esteban, que murió apedreado, y toda la gente que vemos que sufrió por el evangelio. A Dios hay que buscarlo por amor, y ya lo que venga como bendición, gracias Señor. Si me das, gracias. Si no me das, también gracias. Con tu Hijo Jesucristo, que ya me dio la entrada a la eternidad, es suficiente para que yo te ame, Padre. El que el día de hoy haya amanecido y me des un nuevo día, el que pueda ver a mis hijos, el que pueda ver a mi esposa, el que pueda caminar cuando otros están en un hospital postrados con cáncer, inválidos que no se pueden más que mover la cabeza. ¿Ha visto a este muchacho que para mí es impresionante, el hijo de los pastores, el que es de Australia, Nick? ¿Sí lo ha visto? Que está así chiquito, que no tiene piernas ni brazos, y que les predica a los muchachos de actitud, de amor, el amor de Dios. Dios es bueno. Y yo lo viera y dijera, pues ni brazos ni piernas, no te puedes ni mover, y estás diciendo que Dios es bueno. Él entiende el propósito de su vida. Muchos de nosotros estamos aquí, mire, vivitos y coleando, y podemos brincar y somos infelices. Yo te digo algo: Dios te ama. El Dios tan grande en el que confiamos, sus atributos tan grandes que tiene, vale la pena adorar a Dios. Vale la pena darle lo mejor de nuestra vida a Dios. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu familia, tu negocio, tu dinero, todo lo que eres, dáselo a Dios. Y en realidad vas a conocer ese amor tan grande de nuestro Dios para ti. Ese es el deseo de mi corazón, que todos los que escuchen una predicación aquí aprendan a conocer y amar al verdadero Dios, que es capaz de transformar tu vida, la vida de tu familia y la vida de nuestra sociedad. Por eso predicamos a Jesucristo, porque Él es la única solución. Ese Dios de amor, ese Dios que dio todo por ti. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé cuántos han venido a este lugar y decían, aún y cuando tengo mucho tiempo viniendo, aún y cuando muchos años he ido a una iglesia cristiana o la que usted quiera, yo no sabía que Dios me amaba. Yo no sabía que Él era fiel, que Él era paciente, que Él era misericordioso.
que Él me ha ayudado en todas las situaciones de mi vida. Y el día de hoy tú dices: yo quiero ser tu amigo, Señor, quiero entregarte mi vida, quiero darte todo lo que soy. Yo te pido que hagas esta oración conmigo, ahí despacito. Es algo entre tú y Dios. Es una oración de fe en que Cristo, en que Él es Dios y en que Él te va a dar salvación el día de hoy. Dile al Señor ahí despacio: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que te necesito en mi corazón. Yo te invito, Señor, a que tú entres en mí. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, mis errores. Entra en mi corazón, Señor, y transforma mi vida. Te lo pido por favor y te doy gracias en el nombre de Jesús. Si